Coaching, por definición, no mira al pasado, mira al presente y mira al futuro. Esa es la principal diferencia. Como el movimiento, a veces me gusta explicarlo como el fenómeno que sucede cuando uno se monta en un taxi. Estamos con Pablo Álamo, él es profesor de la Universidad Sergio Arboleda, autor de 2 libros, entre otros tantos, pero bueno, podemos hablar de El fenómeno Trump, que en algún otro momento me va a hablar de eso seguro, porque me quería centrar un poquito en la solución Peckerman, lo que es una gran lección de liderazgo, y ahí ya tenemos que ir al fútbol, que es algo que nos apasiona tanto. Me dijiste, Pablo, que sos fanático de Nadal y de tu padre. Efectivamente, bueno, de Nadal, de Messi, y efectivamente, y de tu padre, y de tu padre, y de tu de padre. Messi, claro, de Messi, sí. De los grandes periodistas. Creo que los periodistas tienen un rol único, insustituible en la sociedad. Y es admirable la gente que lo hace. Sí, es así. Muy bien. Están los buenos y los malos periodistas ahora también. Sí, como todo, ¿no? Pero el rol de informar, el rol de que la sociedad conozca los hechos fundamentales, eso es un elemento esencial para ser libres, el conocimiento de la verdad. Y por eso el periodismo es clave, es fundamental, es una de las profesiones, en mi opinión, más importantes. Así es, Pablo. Bueno, a ver, quería enfocarme en el tema del liderazgo, específicamente dentro del fútbol, y sé que conoces bastante bien Sudamérica, te han contratado de empresas para dar charlas, y sabrás que no se estila el uso de un coach deportivo o un psicólogo deportivo en los planteles de fútbol, pero después, sin embargo, se habla de que se bajonearon después del penal que no nos cobraron, se bajonearon después de un gol tempranero, y uno dice, sí, se bajonearon, ¿y por qué no hacen algo al respecto como para que atletas de élite puedan dar vuelta inmediatamente ese chip y continuar con el juego? Bueno, es un tema fundamental. Al final es manejar las emociones, y las emociones nos pueden bloquear. Y efectivamente en el deporte sucede mucho, como hay personas que desarrollan una fortaleza mental más fuerte hasta el punto de lograr controlar la emoción y que la emoción no les domine o les bloquee. Y bueno, y el coaching mira eso, a ayudar a los deportistas, en este caso, a que sean mentalmente muy fuertes y manejen la presión del resultado, la presión del rival, la presión del público, la presión del entorno, y eso muchas veces bloquea. Es comprensible, y solo si uno logra vencer esos bloqueos a través de un entrenamiento mental, pues si uno no logra entrenar eso, pues en muchas situaciones no las va a saber manejar, y por eso sorprende que haya jugadores que durante todo el año tienen un desempeño muy bueno y en el momento clave se bloquean, ¿no? O no rinden al mismo nivel. El mejor ejemplo es Messi. Messi, bueno, más allá de opiniones que cada uno tenga, indiscutiblemente lo que hemos visto hacer a Messi no lo ha hecho nadie, en mi opinión, nadie. Y ni siquiera Pelé, ni siquiera Maradona, porque eran épocas donde pues a Pelé prácticamente lo dejaban pasar, ¿no? No había la cultura de pasas 2 y la tercera vez te encuentras con 3 patadas, ¿no? Era otra época, otro fútbol, y bueno, un jugador como Messi, que le hemos visto hacer cosas que nadie más ha hecho antes, en cambio en los partidos claves como parece que se bloquea y no rinde, al menos no rinde al mismo nivel. Y bueno, al final es un tema, muchas veces un tema mental. Ahora, para empezar a profundizar en el tema del coaching, en el deporte en general, porque no solamente es aplicable al fútbol, obviamente, ¿cuál es la diferencia entre un coach deportivo y un psicólogo deportivo? ¿Existe una diferencia? ¿Entre un coach deportivo y un coach? Y un psicólogo. Y un psicólogo. Deportivo. Bueno, en términos puristas, doy primero la contestación más purista. La psicología mira al pasado solo. El psicólogo te va a buscar los porqués, va a buscar las causas en el pasado. Y las causas de lo que te sucede las va a buscar en tus orígenes, en tu educación, en tu cultura, en tus padres, y generalmente mira al pasado.
para explicar la realidad que uno está viviendo. El coaching, por definición, no mira al pasado, mira al presente y mira al futuro. Esa es la principal diferencia, la diferencia esencial. Un coach no le va a interesar tu pasado, lo que te va a preguntar es cuál es tu meta y qué vas a hacer hoy, presente. O sea, te focaliza sobre el futuro y te pide tomar decisiones hoy. Le da igual lo que haya sucedido en el pasado. Entonces es un tipo de intervención diferente. Las dos se complementan. Esta sería la diferencia en términos puristas. Luego la realidad, yo me he encontrado con que hay psicólogos que hacen coaching, hacen bastante coaching, y luego algunos coaches que hacen de psicólogos. Entonces al final es una mezcla de las dos herramientas que ofrece la ciencia, ¿no? Pablo, el entrenador debería hacer un coaching deportivo también. Tenemos ejemplos de entrenadores que no me consta o no sé si en sus equipos han trabajado con coaching deportivo, pero tenemos un Pep Guardiola, por ejemplo, que convenció a sus futbolistas de que había que jugar como él decía, y un poquito de eso va también hacia el papel que cumple el coaching. Sí, tienes toda la razón, buen punto, Sole. Vamos a ver, yo creo que es muy difícil que un entrenador sea un coach, o sea, que utilice el coaching. ¿Por qué? Que lo utilice el coaching de manera fundamental. ¿Por qué? Porque el coaching, la metodología del coaching es la pregunta. Y un entrenador pocas veces puede hacer preguntas. Un entrenador tiene que ser más un gerente, un líder gerente, un líder que dice lo que hay que hacer. No te lo va a preguntar. No te va a preguntar, ¿qué os parece jugar hoy con 3 delanteros? ¿Y qué os parece cambiar el sistema para el próximo partido? No te va a preguntar eso a los jugadores. ¿Y qué os parece que hoy los titulares sean estos 11 en lugar de los 11 de la semana pasada? No, un entrenador no está para hacer preguntas. En algún momento sí, en algunas circunstancias sí. Podrá involucrar en algunas decisiones a los capitanes y antes les preguntará. Pero no es el día a día, no es realmente lo más común. Lo más común de un entrenador es que tiene que marcar el rumbo y tiene que decir hacia dónde hay que ir. Y el coaching es otra metodología. ¿Qué sucede? Y qué es muy importante, que el entrenador moderno necesita de nuevas herramientas, necesita un nuevo estilo de liderazgo. Y dentro de esas herramientas puede utilizar algunas herramientas que utiliza el que enseña el coaching. Por ejemplo, la empatía, por ejemplo, la pregunta poderosa, la cercanía. Hay cosas que el mundo de hoy, o los jóvenes de hoy, los deportistas de hoy en día, pues piden un estilo de liderazgo diferente al que se pudo manejar en el pasado. Y ese estilo de liderazgo yo sí que creo que se complementa muy bien con algunas herramientas del coaching. Sobre todo la pregunta, sobre todo la escucha activa. Un coach es una persona que tiene una capacidad especial, sobresaliente de escuchar al otro. Y no solamente escucharlo verbalmente, sino escuchar su corporalidad, escuchar sus emociones, escuchar su mente, que muchas veces se comunica de manera no verbal. Y creo que todo eso que el coaching lo utiliza, creo que el entrenador moderno también hace mucho de coaching muchas veces sin saberlo, lo necesita hacer coaching muchas veces sin saberlo, pero hasta un cierto límite, Yo siempre insisto en que un entrenador tiene que decir lo que hay que hacer, tiene que tener las ideas muy claras, y incluso si pregunta mucho puede dar señales al equipo de debilidad, de no estar seguro, de duda. Y entonces, yo creo que los grandes entrenadores son personas que marcan el rumbo sin preguntar mucho. A ver, hoy se estila mucho tener un nutricionista en los planteles, pero estamos como lejos de que forme parte del staff del plantel, pero estamos lejos de decir necesitamos alguien que haga coaching dentro del plantel como parte también de una delegación o de un entrenamiento diario. Hay de todo. Yo me he encontrado casos de todo tipo. Lo más frecuente es encontrarse con jugadores
que acuden a un coach fuera del equipo para que le ayude en ese proceso que está viviendo. Por ejemplo, cuando cambias de ciudad, cuando cambias de equipo, cuando cambias de presión. Hay jugadores que un año antes no valían nada y al año siguiente fichan por un equipo de alto rendimiento y con unos niveles de exigencia brutales. Ese cambio, esa transformación que a veces se da en pocos meses, en gente muy joven, en niños prácticamente, muy jóvenes, ese cambio no es fácil y entonces muchas veces los equipos y los jugadores acuden a un coach externo. ¿Por qué? Por un tema también de confidencialidad, Sole. Es muy difícil que un coach que esté en nómina de un club maneje bien la confidencialidad de la conversación con el jugador. El mismo jugador no va a sentir la confianza para hablar de todo lo que está sintiendo y todo lo que está pasando. Se va a sentir, que esa información que puede salir en esas conversaciones de coaching se pueden no utilizar de la mejor manera y a veces no con mala intención. Y entonces da mucha más tranquilidad y para el club y para el jugador acudir a un tercero, a un coach fuera del club que le ayude a ese jugador en ese proceso, que muchas veces es un tema personal de adaptación a una nueva ciudad, a un nuevo club, o a veces también es un tema de relaciones humanas, que es adaptarse a nuevos compañeros de equipo que te reciben de una manera diferente, que te tratan de una manera diferente, que a veces incluso te pueden ver con desconfianza o con una amenaza, ¿no? Porque al final solo juegan 11, solo pueden jugar 11 en el primer equipo. En el equipo titular me refiero. Entonces, por contestarte, yo creo que lo mejor es si uno acude al coaching cuando está necesitando apoyo en un proceso de cambio, en un proceso de transformación, para ese movimiento, ese proceso, hacerlo de una manera más eficiente. Entonces yo creo que en el deporte, sobre todo en el deporte de alto rendimiento, es mejor tercerizar ese proceso en un profesional y no hacerlo dentro del club. Es la primera vez que me argumentan de esa manera, por eso me gusta hablar contigo, Pablo, porque siempre pregunto, a ver, si uno tiene un nutricionista, un cocinero, tiene el masajista, tiene todos los profesionales a su alrededor dentro de un plantel, ¿por qué no tener también el coach? Pero el argumento me parece fantástico, porque hay una cuestión de poder lograr que esa persona que está necesitando coaching se abra y que lo haga con la confianza de que no va a trascender y que no es un empleado del club el que lo está ayudando. Primera vez que me argumentan de esa manera, porque por lo general, a ver, no sé si te pasa también, que hay mucho escepticismo. Incluso colegas míos que suelen decir, bueno, entonces contratemos coaching y ya vamos a ser campeones de todos los torneos. Digo, no, a ver, nadie dice que sea la herramienta para ser campeones, pero de que ayuda. Hay como una reticencia en el fútbol, sobre todo, a acudir a esa ayuda. Y ojo, los que lo hacen de repente a lo mejor lo hacen hasta en secreto, como que nadie sepa que estoy yendo al psicólogo, estoy loco porque voy al psicólogo o al coach. Sí, yo pienso, yo creo en el coaching, yo sí que creo en el coaching, y creo que muchos jugadores de alto rendimiento hubieran dado otro rendimiento en sus clubes si hubieran tenido el apoyo adecuado. Y hay muchas historias dolorosísimas, ¿no? Fichajes millonarios que no se adaptan, que tardan 2 o 3 años en adaptarse, si es que lo logran. Eso es mucho dinero echado a la basura. O sea, que tú fiches a un jugador pensando que te va a dar títulos y luego tarda 2 años, eso es un costo de oportunidad altísimo, y a veces es porque no ha habido ese proceso de ayuda. Además, es como todo, Sole, hay escepticismo, por supuesto, porque yo comprendo que haya escepticismo, pero yo siempre digo que eso es como todo, como los malos profesionales, es como la medicina. Uno ve médicos que hacen auténticas barbaridades y no por eso uno no va a dejar de acudir a un médico cuando tenga un problema. Y
y lo mismo en el terreno espiritual, ¿no? Uno se encuentra con algunos maestros de espiritualidad que tienen unos consejos totalmente locos, ¿no? Delirantes, de psiquiatra, y no por eso uno va a dejar de pedir consejo cuando considere que lo necesita. Y así en otras profesiones. Yo creo que lo mismo con los bancos, ¿verdad? ¿Cuántos bancos han quebrado por malos manejos y uno no por eso guarda su dinero debajo del colchón, ¿no? Entonces yo entiendo que puede haber escepticismo por malas experiencias. Yo eso no lo dudo, yo lo comprendo, lo acepto, es normal, es lógico, pero yo invito a todas esas personas que miran con escepticismo el coaching a que se planteen qué alternativa mejor hay para ayudar a las personas en un proceso de cambio, de transformación. Yo sigo confiando en que conversaciones poderosas, en que contar con la experiencia de un tercero que se pone tu camiseta, que va a estar pendiente de ti como el aficionado más fiel. Ese proceso, esa ayuda, por lo general da buenos frutos. Y por lo tanto yo sí que creo que el coaching sirve y ojalá se aplicara más en el fútbol, donde realmente es gente muy joven, muchas veces sin la adecuada formación, sin el adecuado apoyo familiar, con mucha presión. Se les pide ya rendir y dar resultados cada semana, incluso a veces partidos cada 3 o 4 días. Creo que esos jóvenes necesitan un apoyo profesional. ¿Cómo encaja la visualización dentro del coaching? ¿Cuán importante es visualizar el objetivo, visualizar la meta, tener claro, visualizar hasta porque he escuchado decir hasta lo material que uno quiere tener? A ver, no es ya no voy a tener yuyo en el jardín, y de repente, bueno, no hay más yuyos en el jardín. A ver, visualizar lo que uno quiere y en base a eso ir armando la estrategia. Yo creo que para el coaching es esencial, es fundamental, Sol, el tener claro la visión, lo que se quiere, el objetivo. De hecho, una de las preguntas por las que arranca cualquier proceso de coaching es preguntarle al coachee, al cliente, es preguntarle qué es lo que quiere. Y a veces se tardan varias conversaciones en que la gente descubra lo que quiere, porque muchas veces la gente, es curioso, después de tener conversaciones poderosas, la gente va cambiando lo que quiere y eso implica que no tenía claro lo que quería, que no estaba seguro de lo que quería, que realmente nunca había tomado conciencia de las implicaciones de lo que quería, con lo cual la estrategia, es imposible acertar con la estrategia si uno no tiene claro sus objetivos y sus metas, con lo cual el punto que has señalado es fundamental para todo en la vida, y para el coaching es esencial, porque el coaching es un proceso de acompañamiento y apoyo donde lo que se hace es ayudar a una persona a pasar de una situación presente a una situación deseada. Es como el movimiento, a veces me gusta explicarlo como el fenómeno que sucede cuando uno se monta en un taxi, ¿verdad? Uno se monta en un taxi y hay dos cosas que pasan siempre. Da igual quién sea el que se monte en el taxi, da igual la circunstancia, pero hay dos cosas que siempre se producen en ese fenómeno, y es que uno está en un lugar, una situación presente, y acude a un tercero, en este caso el taxista, para hacer más eficiente la llegada a una situación futura. Uno podría haber ido a caballo, podría haber hecho caso al médico y haber ido caminando, porque los médicos te recomiendan caminar todos los días al menos 1 hora, 1 hora y media, o haciendo footing o en bicicleta, ¿no? Y necesitabas hacer más rápido, más eficiente ese proceso, y por eso acudiste a un taxista que te llevó de una situación presente a una situación deseada, ese lugar al que necesitabas llegar. Algo parecido como metáfora es lo que se busca con el coaching, es ayudar a las personas de una manera eficiente, que lo hagan mucho más rápido de lo que lo lograrían hacer solos, pasar de acompañarles en ese proceso de transformación. Entonces, como comprenderás, es cuando uno se sube a un taxi, lo primero que te dice el taxista es a dónde le llevo, que es un poco lo que tú comentabas, es la visión, porque dependiendo dónde quieras ir, hay una ruta u otra. Entonces, exactamente lo mismo sucede con el coaching.
la visión, los objetivos es el punto de partida. Me encantó el ejemplo, eso va de entrada para el arranque del podcast de cómo el coaching se asemeja a tomarse un taxi. Y de motivación, ¿cuánto de motivación tiene el coaching? ¿O cuánto de motivacional? Todo, tiene mucho de motivación, tiene mucho. De hecho, una de las habilidades de un buen coach es que genera en cada sesión y ese compromiso con cada sesión de coaching termina con una acción concreta, un compromiso de acción. Y ese compromiso de acción el coach tiene que validar que el coachee está motivado a realizarlo. Si no, no se cierra la sesión. Entonces, es fundamental la motivación. Nadie cambia, nadie va a hacer eficiente ese proceso si uno no está motivado. Y el punto es fundamental. A veces la metáfora que yo utilizo para explicar lo que debería ser un buen coach, que como toda la vida, el coach es un ser humano como otros y tiene momentos mejores, momentos peores, procesos más exitosos, procesos menos exitosos, pero lo ideal es que el coach sea como ese aficionado que uno ve a veces cuando enfoca la televisión a la grada y hay gente que todavía está animando a ese equipo con su camiseta, y no solo porque esté pasado de trago, sino es por un convencimiento de un amor incondicional a su equipo, incluso cuando falta un minuto para que acabe el partido y su equipo va perdiendo 3-0, y ahí eso se ve mucho en los campos ingleses y en algunos campos de Argentina. Ahí siguen animando a su equipo. Ese convencimiento, esa motivación, el coach la tiene que trasladar a esa creencia, esa confianza hacia el coachee, de que pueden ganar el partido, de que pueden vencer al rival, de que pueden conseguir esa meta, ese objetivo. Eso es fundamental, Sole. Si uno no puede estar con un coach que no le transmita esa buena energía, esa confianza de que el proceso va a ser exitoso, de que el objetivo se va a alcanzar. La motivación es esencial, es absolutamente esencial para cualquier proceso de cambio. Me voy quedando sin mucho tiempo, Pablo, pero ¿cuánto de esto que me acabas de decir tiene José Néstor Pekerman, que ha logrado ese cambio de chip en el fútbol colombiano en general? Y como hablas en tu libro La Solución Pekerman, eso no solamente benefició al fútbol colombiano, sino benefició a todo un país. Sí, efectivamente, benefició a todo un país. Lo que ha conseguido Pekerman con Colombia no lo ha conseguido ningún entrenador antes con Colombia, ¿no? Entonces, bueno, Pekerman está siendo muy discutido. Si quien vaya a las hemerotecas en la semana que clasificó Colombia para el Mundial y el partido anterior que perdió en Barranquilla, precisamente contra Paraguay, se dispararon todas las alarmas y todas las críticas más viscerales y rotundas e injustas contra él. Él es un entrenador muy discutido, pero los resultados avalan que él ha logrado con Colombia lo que antes no han conseguido otros seleccionadores. Y seleccionadores de prestigio. Entonces, yo parto de la base de que Pekerman es un buen líder. De coaching, yo destacaría de las habilidades del coaching. Yo creo que él transmite mucha confianza en sus jugadores. Él transmite también diálogo, empatía. Curiosamente, él es empático en la distancia corta. Yo entiendo que los periodistas quizá no lo veáis así, porque en la distancia media y la distancia larga, que es la que manejan los periodistas en las ruedas de prensa o a través de los canales, ¿no?, de televisión o medios de difusión, esa distancia larga él es hermético, él no es muy sociable. Pero en la distancia corta, con sus jugadores, con los que él ha seleccionado, les transmite una gran confianza, una gran motivación, creen en su talento, incluso con jugadores que han sido muy discutidos. Un ejemplo, Sole, Falcao. Falcao era un jugador que toda Colombia, después de su lesión, lo quería retirar. Lo ha recuperado y muchos periodistas de mucho prestigio pedían que llevara a otros delanteros, más jóvenes, más en forma, que corrían más. Y lo ha recuperado Pekerman. Y hay ejemplos con gente más adulta como Falcao y gente más joven. Él, cuando cree en alguien, incluso cuando toda la prensa, todo su entorno o otros expertos no están de acuerdo, él es firme en sus decisiones, y eso para el jugador le transmite una motivación de que el entrenador cree en él y cree con él con hechos, y enfrentándose a críticas muy fuertes, que yo creo que eso es
quizá esas serían las dos habilidades del coach más fuertes en él. Es una persona que muy dialogante, muy empática en la distancia corta y transmite mucha confianza a sus jugadores. ¿Qué le falta? Y lo digo también en el libro, para haber sido, yo creo, un entrenador que hubiera pasado a la historia. Le falta mayor nivel de energía. Él, en los momentos claves, sus equipos no salen con niveles altos de energía. Colombia en partidos claves regaló medio tiempo. Yo espero que en este Mundial Pekerman haya aprendido la lección y trabaje mucho con sus jugadores la motivación ya más inmediata antes del partido, esos minutos previos, que por ejemplo Mourinho en eso es un genio. También lo comento en otro. Hay entrenadores que quizás no son tan meticulosos como Pekerman, pero logran un nivel de energía en sus jugadores en los minutos antes de saltar al campo bestial, impresionante. Entonces yo destacaría eso de Pekerman y le auguro y le deseo, por el bien de Colombia y de ese país que tanto quiero, que logre trabajar mucho la energía de sus jugadores, porque Colombia tiene un talento futbolístico muy alto. Le falta, yo creo, eso en los momentos claves. Somos dos extranjeros enamorados de Colombia, porque yo soy una enamorada también de Colombia y de los colombianos, y realmente deseo que le vaya muy bien en esta Copa del Mundo y que le vaya bien a Pekerman con este estilo, porque como comentás, y ya le recomendamos a la gente también la solución Pekerman, se puede encontrar online, se busca la solución Pekerman e incluso se puede bajar en Kindle también ya, ¿verdad? A través de Amazon, porque hay gente que ya está acostumbrada a leer directamente desde el iPad, desde alguna tableta, entonces, bueno, totalmente recomendado el libro La Solución Pekerman. Ojo, para hablar un poquito más también al respecto, aplicable a la vida, a las empresas, a las ventas, bueno, a lo que uno quiera lograr. No necesariamente se habla de tácticas de fútbol, sino de liderazgo. Y que me encantaría poder hablar nuevamente contigo sobre esto, Pablo, en otra sesión que podamos hacer para la gente que escucha. Me encantará, Sole, cuenta conmigo. Ha sido un placer conversar contigo y cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, porque sé que estás muy ocupado todo el tiempo de avión en avión, viajando por el mundo, así que de corazón muchas gracias por este tiempito y ojalá se repita muy pronto. Un gran abrazo, Sole, y un cordial saludo a todos los amigos de Paraguay. Gracias, Pablo. Hasta pronto. Hasta pronto.